Siempre digo que es un gozo el que podamos reunirnos y podamos compartir este tiempo tan privilegiado y tan hermoso de poder honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y antes de comenzar con esto, creo que podamos inclinar nuestros rostros. Padre del cielo, te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque tú nos has dado, Señor, entendimiento de quién eres tú, porque tú nos has dado tu espíritu para comprender tu palabra. Y aquí estamos, Señor, delante de ti con corazones dispuestos. Muéstranos tus caminos, Señor, para que andemos en ellos. Te decimos, Señor, que confiamos que tu palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruirnos, Señor, y prepararnos a cada una de nosotras para toda buena obra. Confiamos en esto, Señor. Por eso nos disponemos y disponemos nuestras mentes, nuestros corazones, para oírte, Señor. Que podamos poner en práctica y no ser oidoras olvidadizas, sino que podamos meditar en ella de día y de noche y obrar conforme a tu voluntad, conocerte a través de tu palabra y amarte cada día más. Te damos toda la gloria y la honra porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a continuar con la carta a los Colosenses. Siempre les pregunto, ¿en qué capítulo quedamos? ¿En qué versículo quedamos? A ver. Capítulo 3. Versículos. ¿Cuánto? 18. Muy bien, en adelante. Hoy vamos a pensar solamente en dos versículos de este capítulo, el versículo 18 y 19. La carta a los Colosenses podríamos dividirla en dos partes, como les decía en algún momento, una parte doctrinal y una parte práctica. Esa parte doctrinal comprende los dos primeros capítulos y los dos últimos capítulos, el 3 y el 4, sería la parte práctica. En los dos primeros capítulos, entonces, Pablo establece la doctrina, considera lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotras, habla de la obra de Dios que hace posible nuestro obrar. Y en el capítulo 3 y 4 considera los imperativos que se desprenden de ello. Si nosotras alteráramos el orden y pusiéramos primero lo práctico y luego la doctrina, estaríamos enseñando puro moralismo. El cristianismo genuino entonces comprende tanto la doctrina como la manifestación de una vida santa. Y esa vida solo puede ser real mediante una comunión vital con Dios en Cristo. El cristianismo no solo involucra al individuo en sí mismo, sino también sus relaciones. La vida del nuevo hombre, la vida de la nueva mujer en Cristo es una vida que se desarrolla en compañía de otros, de otras, como él, como ella. Entonces aquí en el capítulo 13, a partir del versículo 18 y hasta el capítulo 4, versículo 1, Pablo describe tres relaciones: entre esposos y esposas, entre padres e hijos y entre amos y siervos. Y en cada caso vamos a ver que hay responsabilidad mutua para someterse y amar, para obedecer y estimular, para trabajar arduamente y ser justo. Mi anhelo es que a la luz de su palabra nosotras podamos examinar cómo está nuestra relación con nuestra familia, en el trabajo, con nuestros profesores, con nuestros jefes, con nuestros amigos. Porque Pablo aquí menciona dos principios que van a ser básicos en todas estas relaciones. Hoy vamos a ver entre esposos y esposas, y la próxima entre padres e hijos, y así vamos a continuar. Pero estos principios son autoridad y sumisión. Vamos al pasaje, vamos a leerlo juntas. Dice así la palabra del Señor, versículo 18. El título: Deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
hasta aquí. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Aquí podemos ver instrucciones tanto para las esposas como para los esposos. Son instrucciones breves y son instrucciones directas que el Señor inspiró para que se escribieran y hoy la pudiéramos conocer. Pero hay un pasaje que es paralelo que justamente amplía estos versículos o este pasaje. Vamos a buscarlo, Efesios 5, 22 al 24. No pierdan el pasaje de Colosenses. Efesios 5, 22 al 24. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quizás las hermanas solteras dirían: este mensaje no sé cómo aprovecharlo, pero si decimos que toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, que podamos tener un corazón abierto y esto nos pueda preparar quizás a las jóvenes para su matrimonio, para poder escoger bien y para saber qué implica y en qué consiste y qué es el matrimonio, y que pueda ser de ayuda para ustedes también. Esa es mi oración y mi anhelo. Vamos a pensar en 3 puntos. En primer lugar, instrucciones para las esposas. En segundo lugar, instrucciones para los esposos. Y en tercer lugar, cada relación se vive en sujeción a Dios. ¿Cuál es la instrucción para las esposas? Lo dice allí en el versículo 18. Dice: estar sujetas a sus maridos. Esa es la instrucción, que sean sumisas, la sumisión. Cuando mencionamos esta palabra, es una palabra por ahí, podemos decir, o contracultural este mensaje, porque hay muchas ideologías que justamente están apoyando otra forma de relacionarse de las mujeres con sus esposos o con los hombres. Entonces, ¿por qué muchas mujeres ven la sumisión como un concepto machista? Y yo quiero que pensemos en 2 razones. La primera razón es por el pecado de nuestro corazón, que no queremos someternos a nada ni a nadie, y mucho menos a un esposo. Y la segunda razón es quizás la falta de entendimiento o de comprensión de lo que verdaderamente es la sumisión. Entonces hay mucha confusión, se la entiende muchas veces como un asunto de identidad, como si fuera que eso va a definir mi identidad y mi valor. Y dijimos, como hemos visto en Colosenses, ¿quién define esa identidad? Cristo. Cristo define quién soy yo. Y entonces no se lo ve como un asunto de roles. ¿Asignado por quién? Por Dios. Si no tenemos en claro el concepto de sumisión, erróneamente creeremos que estamos exaltando al hombre sobre la mujer, y esto no es así. Veamos qué es la sumisión bíblica. Desde Génesis 1 y 2 dice que Dios creó al hombre y a la mujer para vivir en sumisión gozosa delante de Él. Este es el título de mi mensaje: sumisión gozosa delante de Él. O sea que esto es anterior a la caída, no posterior. Es decir, que en un mundo ideal, ese mundo que Dios había creado, donde todo era perfecto y bueno, el hombre y la mujer iban a vivir en una jerarquía que Dios había establecido, y sus hijos también. Vamos a definir qué significa esta palabra sumisión. Sumisión es ponerse voluntariamente debajo de. Y este no es un acto de una sola vez, sino que es una actitud continua
que se convierte en un patrón de comportamiento. Dijimos que no es por coacción, sino que es por voluntad propia. Les pide a las esposas que se sometan al hombre con quien comparten una relación personal, una relación íntima y vital. Entonces, de ninguna manera es una imposición. Es un reconocimiento del liderazgo de los esposos que les ha sido otorgado por Dios. Cuando yo me someto, me sujeto a la autoridad de mi esposo, estoy reconociendo que ha sido Dios quien le ha otorgado ese rol en la familia. Y a nosotras se nos ha dado el rol de ser una ayuda idónea, de complementar a nuestros esposos y a los hombres de ser cabezas del hogar. Estos roles quiero decirle que no son intercambiables. Dios lo ha establecido así. Delante de Dios tenemos el mismo valor y nuestra identidad está fundamentada nada más y nada menos en la roca que es Cristo. Entonces los principios de autoridad y sumisión dentro de la relación matrimonial están presentes desde Génesis y están presentes en todo el Nuevo Testamento. Veamos ahora lo que la sumisión no significa, porque a veces podemos ir de un extremo a otro. Debemos tener en claro qué significa bíblicamente y qué no significa. No significa inferioridad. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué está afirmando este pasaje? Este pasaje afirma con toda claridad que desde el punto de vista espiritual no existe diferencia alguna entre el hombre y la mujer. En Génesis 1, 27 al 28 se nos enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Es decir, que tienen el mismo valor, la misma dignidad, honor e importancia. Un ejemplo de sumisión, ¿quién es? Jesús. Jesús se sometió al Padre durante toda su vida en la tierra. Sin embargo, no era de ninguna manera inferior a Él. Él seguía siendo Dios. Eso no lo hizo menos Dios, no lo hizo menos glorioso, ni lo hizo menos digno. También cuando se hizo hombre, se sometió a padres terrenales. Lo podemos ver allí en Lucas 2. Lo que no es la sumisión, no es absoluta, no es una obediencia ciega. Dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que mi esposo no está por encima de la autoridad de Cristo. Cuidado, hermana, no idolatremos a nuestros esposos. Por más virtudes que podamos ver en ellos, por más que podamos ver a Cristo en ellos, en su carácter, en su trato para con nosotras, Él no está por encima de la autoridad de Cristo. Cuando los deseos de mi esposo infringen la palabra de Dios, ¿debo someterme? Claramente no debo entrar en acciones pecaminosas que contradigan, que rompan las reglas de Dios. La sumisión no implica que la mujer deja de pensar, ni tampoco de tener voluntad, o que la mujer no pueda corregir a su esposo o enseñarle algo. Dios nos dio cabeza a las esposas para poder pensar. Somos seres pensantes, como lo son nuestros esposos. ¿Podemos corregir, exhortar, enseñar? Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La belleza del matrimonio es cómo podemos complementarnos el uno al otro. Todas esas ideas que nosotras podamos tener, todos esos proyectos, todas esas
formas de querer hacer las cosas, debemos canalizarlas a través del liderazgo de nuestros esposos. Sumisión no significa tampoco que siempre yo tenga que estar de acuerdo con mi esposo. A veces simplemente no vamos a estar de acuerdo, y muchas veces. ¿Cuándo nos cuesta más someternos? Cuando no estamos de acuerdo. Nos cuesta más someternos. Si realmente es así, yo te pregunto, ¿cómo es tu tono de voz hacia tu esposo cuando estás en desacuerdo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando no estoy de acuerdo? Dios nos ha llamado a una vida de fe. Y la sumisión solo puede vivirse por fe. Como nosotras actuemos en situaciones de desacuerdo, revela cuánto nosotros confiamos, cuánto nosotras confiamos en Dios. Podemos confiar que aunque yo sé que mi decisión, o creo que mi decisión es la correcta, ¿puedo confiar que Dios pueda convertirla para bien? Mi esposo puede fallar o puede resultar bien. Aunque falle, mi parte, ¿cuál es? Cumplir con mi rol, confiar en Dios y obedecer a Dios. Yo puedo advertir, yo puedo poner mi punto de vista, pero si mi esposo continúa en esa decisión, debo confiar de que Dios lo va a encaminar todo para bien. Mi parte es obedecer al Señor. Te pregunto, ¿tu esposo siente que tiene la libertad de fallar? ¿O está todo el tiempo presionado creyendo que no hay opción para él? ¿Y qué sucede si él no es el líder que debe ser? Si él no es el cabeza de hogar que debe ser. Quiero decirte que cuando se vuelva difícil la sumisión, que debes recordar que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para aquellos que le aman. Nuestro trabajo no es conseguir lo que queremos y nuestro trabajo tampoco es cambiar a nuestros esposos. Este es el trabajo exclusivo de Dios, quien lo diseñó justo con las características particulares para que cada una de nosotras necesitamos para crecer en gracia. Entonces nuestro trabajo es someternos a Dios y por ende a nuestros esposos y ser esa ayuda idónea y amarlos. ¿Criticas a tu esposo diciendo o pensando cosas negativas acerca de él o te dedicas a orar más por él? Esto es poder confiar. Muchas veces solamente nos fijamos en los puntos débiles, pero no en las fortalezas que ellos tienen y que están ahí. Y muchas veces porque los comparamos. A nuestros hijos no les gusta que los comparemos ni con sus hermanos, ni con otros jóvenes. ¿A nuestros esposos le agradará que lo comparemos? Quizás no le decimos o no le decimos con quién lo estamos comparando, pero nosotras estamos mirando y admirando fortalezas quizás de otros esposos. Dice Colosenses 3:18, entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En definitiva, nuestra sumisión es en obediencia al Señor, como le conviene en el Señor. Todo lo que Dios ha establecido es para que la familia funcione de una manera adecuada y tanto los esposos como las esposas puedan sentirse plenos y disfruten de la bendición que cada uno debe ser para el otro. ¿Es mi sumisión absoluta o selectiva? ¿Tienes en cuenta su opinión? ¿Respeta su punto de vista?
¿O estás buscando todo el tiempo que prevalezcan tus opiniones y se haga lo que tú quieres? ¿Es esta la tendencia de tu corazón? La sumisión es un asunto del corazón. Y el que escudriña los corazones sabe a qué pecados nosotras somos más propensas. A no respetar, a no querer someternos. Hemos sido llamadas a imitar la actitud humilde de Cristo en su sumisión obediente al Padre. Y esa sumisión fue puesta a mi cuenta gracias al Evangelio. Ahora vamos a ver, pasamos este trago, vamos a ver qué les toca a nuestros esposos. Instrucciones para los esposos, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestras mujeres, en Colosenses dice, y no seáis ásperos con ellas. Este pasaje primero que leí es de Efesios 5:25. Dirige 2 mandamientos a los esposos. ¿Los pueden distinguir allí en Colosenses, en el versículo 19? El primero es amar y el segundo, no ser ásperos con sus esposas, dice. Amar indica una acción continua, un amor voluntario que no es fruto de la pasión ni es fruto de la emoción, sino de una decisión. Habla de un amor que requiere un pacto, podría traducirse como seguir amando. Muchas veces nos encontramos con situaciones de conflictos en matrimonios y una de las partes suele decir, generalmente es el hombre, yo ya dejé de amarla, ya no siento lo mismo. Arrepentite, si eres un hijo de Dios, porque debes amar a tu esposa todos los días que el Señor te dé en esta tierra. No hay justificación para el hombre de no amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces está hablando de un afecto profundo, de ver a su esposa como una hermana en el Señor y como beneficiaria de una promesa que debe cumplirse. Ver a su esposa como alguien a quien debe cuidar, pues es coheredera de la gracia con él. Ella es su mejor amiga y compañera para toda la vida. Por eso la palabra le exhorta al hombre a disfrutar de la mujer de su juventud todos los días de su vida. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice Primera de Pedro 3:7. Sabiamente, con todo el debido respeto. El hombre no debe abusar de esa autoridad que le ha sido dada, sino que debe gobernar, debe liderar con un espíritu de abnegación semejante al de Cristo. Pedro aquí amonesta a los esposos a vivir con sus esposas sabiamente, a vivir con ellas con entendimiento. La sumisión no debe convertirse en algo negativo si se lleva apropiadamente. Dios ideó la sumisión de la mujer a su esposa en un contexto de amor. Es fácil someterse a un esposo amoroso, a un esposo piadoso, a un esposo que busca nuestro bien. Un esposo piadoso ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y de ninguna manera la somete a situaciones degradantes, humillantes o que puedan perturbar su conciencia. El comentarista bíblico Matthew Henry escribió: la mujer fue tomada de una costilla de Adán, no fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él
bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Qué manera tan hermosa y poética de ejemplificar esto. Así que, hermanas, jóvenes, que quieren tener sus esposos, familia, en el futuro, tengan en cuenta esto. Un varón piadoso ya se muestra antes, cuando somos amigos, se muestra durante, cuando estamos en noviazgo, y así va a ser. Que Dios les dé sabiduría para escoger sabiamente. El otro mandato es a no ser ásperos, es decir, a no airarse contra sus esposas. Hay esposos que llegan del trabajo y no soportan nada. Es como si todo el día hubiesen estado trabajando y no tienen paciencia para la familia. Pero la esposa también estuvo trabajando. Y el Señor sabe y conoce esto. El comportamiento del hombre siempre es igual. Siempre caemos en los mismos pecados. Lo que le está diciendo es: no tengan el hábito de ser ásperos. No deben mostrar un carácter duro, no deben ser crueles con sus esposas, ni provocarlas a irritación, ni llevarlas a la desesperación. Por el contrario, deben ejercer ese liderazgo de amor en su hogar. Pero el casado, dice 1 Corintios 7, 33 al 34, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a sus maridos. El esposo debe buscar cómo agradar a la esposa y la esposa debe buscar cómo agradar al esposo, y ambos deben buscar cómo agradar al Señor. En el tiempo de soltería teníamos ese tiempo no teníamos esta responsabilidad de no solo agradar al Señor, sino a nuestros esposos y cuidar del hogar, pero es un tiempo para agradar a Dios y servirle a Dios y esperar en el Señor. Lo que más complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa. Y lo que más complace a la esposa es un esposo que ejerce esa autoridad que le fue delegada con amor. Cuando hablamos de matrimonio no se trata de los esposos en sí, siempre se trata de Cristo, siempre se trata de su gloria. Decimos nos casamos para ser felices juntos, no, somos felices y plenas antes porque Cristo está en nosotras y Él es el que satisface nuestra alma. Pero los hogares cristianos están destinados a contar una historia importante, que es la historia de redención. Es en nuestros hogares primordialmente donde nosotras debemos expresar el amor de Dios y la belleza del Evangelio. ¿Cómo el mundo va a creer en Cristo, gracias Barbie, si no nos amamos los unos a los otros? Si Cristo no es capaz de transformar mi hogar, si Cristo no tiene el poder para hacerlo, creemos que Él lo tiene, ¿no? ¿Sí? Nancy Demos escribió: los hogares cristianos tienen que ser vislumbres del cielo en la tierra. ¡Wow! Hay mucho para trabajar y rendir. Y en esto el Padre recibe gloria. El tercer punto: cada relación se vive en sujeción a Dios. Ambos deben estar sujetos a Dios. El matrimonio cristiano involucra sumisión mutua, porque en otros pasajes, ahí el que leíamos también de Efesios 5, 21, dice: someteos, y ya no habla la mujer, unos a otros en el temor al Señor.
El matrimonio entonces involucra la sumisión mutua, subordinación de nuestros deseos personales al bien del ser amado. Y también someternos nosotros mismos, ¿a quién? A Cristo como Señor. Que es a quien vamos a rendir cuenta, en definitiva. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es un orden. La creación nos habla de un orden. En todo el mundo hay orden, jerarquías, autoridades. Dice Efesios 5, 22 al 24, el que leímos: estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, vuelve a decir, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en... ¿Vieron eso? En todo. Por eso le preguntaba, ¿la sumisión de ustedes absoluta o selectiva? Dice en todo, no tenemos escapatoria. Es en todo. Para ir concluyendo, ¿cómo afecta estos principios tu forma de pensar acerca de tu relación matrimonial? Te hago otra pregunta. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás satisfecha con tu relación matrimonial? ¿Estás viendo a tu cónyuge bajo la perspectiva del Evangelio? ¿O te sientes frustrada, decepcionada, agotada, desanimada y hasta sin esperanza? Quiero decirte que si te sientes así, entonces necesitas contemplar tu matrimonio a la luz del Evangelio, todos los días y cada día. Tener siempre en mente cuál es el propósito del matrimonio, representar la relación que Cristo tiene con su iglesia. El pastor Sugel escribió que debemos recordarnos que somos pecadoras salvadas por gracias, casadas con pecadores salvados por gracia, llamados a amar con la misma gracia que somos amados por Cristo. No hay calificadores para el mandato a someterse, excepto, dice, en todo. Por lo tanto, el marido no tiene que pasar una prueba de aptitud o una prueba de inteligencia para que su esposa cumpla con esta orden. Puede ser un hecho que tú estés mejor calificada que él para guiar de muchas maneras, pero debes seguir las instrucciones del Señor sometiéndote al liderazgo de tu esposo, sobre todo si ves que tu esposo se esfuerza por agradar a Dios y rendir su corazón a Él. Al hacer esto, una esposa piadosa puede incluso, dice la palabra, ganar a su marido incrédulo para el Señor, sin palabras, simplemente por su comportamiento piadoso. Eso está en 1 de Pedro 3:1. Esto me recuerda que ninguna de nosotras calificábamos para Dios. Que no había actitudes ni aptitudes que Dios pudiera considerar para amarnos o para perdonarnos. Que no podíamos exigir nada de Dios. Pero dice Romanos 5:8 que más Dios mostró su amor para con nosotras, en que siendo aún pecadoras, Cristo murió por nosotras. ¿Por qué somos tan duras y críticas? Muchas veces con nuestros esposos. Dice que Dios me amó y envió a su Hijo para que yo pudiera
disfrutar de una relación real, verdadera, significativa con Dios. Si aún no has confiado en Cristo para tu salvación, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de no haberte sometido a las reglas de Dios y a vivir como a ti te parecía. Es muy importante que comience por Dios toda esta enseñanza que hemos leído y escuchado en esta tarde. Porque de nuestra relación con Dios depende todas las demás cosas. ¿Cómo nos relacionemos con los demás? Principalmente con los de nuestra familia. Y quiero que recordemos que Dios ha provisto en Cristo todos los recursos que tú y yo necesitamos para vivir conforme a esta palabra. Decía el pastor Sugel en esa conferencia, predíquense el Evangelio todos y cada día de sus vidas. Recuérdense quiénes eran, quiénes son y lo que Cristo ha hecho por ustedes. Que el Señor nos ayude, hermanas, a las que están de novias, a tratar ya a sus novios con respeto, porque el Señor le ha dado al hombre una autoridad que debe ejercerla en amor. Oren para que llegue a ser ese esposo en el Señor. No sean duras. Y si está siendo difícil esa situación, como decía, confíen. Porque si tú amas a Dios, Él va a convertir eso para bien. Él te va a sostener y fortalecer en el proceso para que Él pueda ser glorificado a través de tu vida. ¿Oramos? Muchas gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos que de pura gracia nos has amado, que de pura gracia nos has salvado, has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotras. Haz que podamos extender esa misma gracia en todas nuestras relaciones, primordialmente, comenzando, Señor, por nuestras familias. Cristo es el mayor ejemplo de sumisión. Él se sometió a tu voluntad. Como Él decía, mi tarea es hacer la voluntad del que me envió. Y esta es tu voluntad para la familia, Señor. Este orden que tú has establecido es para que las familias funcionen bien, en armonía, y puedan alcanzar todas aquellas bendiciones, Señor, que tú tienes preparadas para tus hijos. Oh Señor, que podamos confiar en tus promesas. Porque cuando nos rebelamos contra esta verdad de la sumisión, Señor, en realidad lo que estamos revelando es que no confiamos en tus planes, ni en tus propósitos, ni en tu buena voluntad, oh Señor. Perdónanos. No queremos ser mujeres críticas, malhumoradas. No queremos ser, Señor, mujeres manipuladoras, sino queremos ser mujeres sabias. Queremos edificar nuestras casas. Queremos que tú recibas gloria y honra en todo, Señor. Santifícanos, oh Señor. Ayúdanos, oh Dios. Te lo rogamos en esta tarde. Te ruego por las mujeres, Señor, que están pasando quizás por situaciones tan difíciles en su relación con sus esposos. Tú las conoces, Señor. Fortalécelas y que puedan ver a sus esposos a través de tu evangelio. Y orar
para que ese evangelio transforme sus vidas para tu gloria. Tú eres ese esposo perfecto. Tú eres ese esposo que se entregó por nosotras para darnos vida y vida en abundancia. En ti estamos satisfechas, plenas y completas, Señor. Te damos toda la gloria y la honra y te damos gracias una vez más por permitirnos comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.